digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al
Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de reunirnos a través de los cultos online. Agradecer al Señor por todo este tiempo, por su protección, por guardarnos, por protegernos, por tener un tiempo de cántico, de adoración. Damos gracias también al Señor. Me ha tocado compartir la palabra del Señor en este culto dominical, ya este segundo domingo del año 2022, donde todos hacen nuevas metas, donde todos se proponen nuevas metas. Así que el Señor esté en cada una de nuestras metas, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras decisiones, el Señor esté en medio de ellas. Es un privilegio y es una responsabilidad compartir la palabra del Señor. Voy a pedirle que abra sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6. Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a estar dando lectura del versículo 60 al versículo 69. Juan, capítulo 6, versículo 60 al versículo 69. Todas las lecturas van a ser en versión Reina Valera la lectura. Si ya lo tiene, le damos lectura en el nombre del Señor. Lleva como título, dice, Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Inclina su rostro. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder leerla, de poder, Señor, reflexionar en ella. Dios mío, yo te pido que tú, Señor, dirijas estas palabras, dirijas mi vida, Señor, y prepare los corazones de todos aquellos que escucharán tu palabra. Señor, el Espíritu Santo redarguya, enseñe, exhorte, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Tan solamente, Señor, ser un parlante de lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos libremente de poder predicar y de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios. Amén. Amén. Acabamos de leer una lectura breve del libro de Juan, en donde hay un relato que viene siendo el resultado de algo, de lo que pasó. Cuando uno ve el versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, al oírlas. ¿Al oír qué? Entonces voy a dar una explicación para poner en contexto la situación que se está viviendo. Durante el capítulo 6 hay varios relatos históricos, y dentro de uno de esos relatos, Jesús viene de un tremendo milagro, viene de hacer un tremendo milagro donde alimentó a 5.000 hombres, y se habla de hombres, aparte de eso habían niños, habían mujeres, en donde Jesús, a través de 5 panes y 2 peces,
hace un tremendo milagro, lo que despierta aún más el interés de mucha gente del pueblo, de los discípulos, de quienes le seguían, porque hacía obras y señales, y no solamente la multiplicación del pan y los peces, sino que también las sanidades que él hacía. Después que pasa esto, él se traslada al otro lado del mar de Tiberia, o de Tiberiades, o el mar de Galilea. Y la gente, cuando se da cuenta que no está, también se va en sus barcas y atraviesa el lago en busca de Jesús y de sus apóstoles. Resulta que cuando la gente llegó allá, de alguna manera encaran a Jesús y le dicen: ¿y cuándo llegaste? ¿O cuándo te viniste? Y Jesús les da una palabra firme, con autoridad de él, y le dice: ustedes me siguen, o ustedes están conmigo porque sus estómagos fueron saciados, porque vieron la multiplicación de los panes, porque vieron la multiplicación de los peces. En otras palabras, andan y están por interés con nosotros. Y él hace varias aseveraciones a las personas que estaban con ellos, a la multitud de gente, a los discípulos que le seguían, a esta muchedumbre que le seguía, producto que él hacía milagros, maravillas y prodigios. Las personas le preguntaron, cuando Jesús le respondió y le dijo que ellos andaban por interés porque sus estómagos se habían saciado, las personas le preguntaron qué podían hacer para colocar en práctica las obras de Dios. Y Jesús les dijo: crean en quien Dios ha enviado. Ellos no se quedaron contentos con esto simplemente, o no asimilaron, o no creyeron, o no quisieron creer que era Él el enviado desde el cielo. Y ellos además demandaron señal. Dijeron: danos una señal, haz una señal, así como nuestro padre Moisés, que dio el pan en el desierto. Nosotros también queremos ver señal. No les bastó la alimentación de los 5.000, no les bastó la multiplicación de los panes. Entonces Jesús les dice y les aclara la situación, les dice: a ver, escúchenme, Moisés no les dio el pan en el desierto. ¿Quién les dio el pan en el desierto? Este pan de lo alto, este maná, que durante todo el éxodo, hasta que llegaron a la tierra prometida, fue el maná dado por Dios, fue la provisión de Dios, la cual diariamente Dios las entregaba y el pueblo salía a recogerla. No fue Moisés el que hizo el milagro, sino que el maná del cielo descendió por voluntad y misericordia de Dios. Eso les explica Jesús a la gente, a la muchedumbre, al pueblo. Jesús, además, él mismo se presenta a sí mismo como el pan de vida, como aquel que descendió del cielo. Jesús les dijo: el que cree en mí nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed. También, en otras palabras, se está presentando como el que satisfará al hombre completamente y plenamente, y nada el hombre necesitará algo externo para satisfacer su alma. También Jesús hace otras declaraciones. Dijo que debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y que Él les resucitaría el día posterior. Perdón, está media complicada la palabra. También Jesús, como Él mismo se declara, es el pan que descendió del cielo. Él mismo le está declarando por sus propias palabras y le dice: yo, en otras palabras, soy el pan que descendió del cielo, no como comieron sus padres este pan en el desierto y murieron, no, sino que yo soy el verdadero maná, el maná del cielo. Fuertes declaraciones, y frente a una y a otra declaración que Jesús hacía frente al pueblo, frente a esta muchedumbre, muchos de sus discípulos, muchos de los que le seguían, muchos de los que andaban por los panes y los peces, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Les había enfrentado, había colocado en tela de juicio a su máximo exponente Moisés, porque les había dicho en su cara que Moisés no les había dado el pan, sino que había sido Dios que había descendido con ese pan
maná del cielo. Desde entonces, dice la palabra en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Era interés. Las palabras le dolían. La verdad producía ardor en sus corazones y no estaban dispuestos a escuchar esta verdad con autoridad y decidieron dejar de seguir al maestro. Y ya no andaban con él. En el versículo 67, Jesús les dice a los 12, ya en su círculo íntimo, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Acaso ustedes también se quieren ir por las palabras que yo estoy hablando? En el versículo 68 le respondió nuestro conocido Simón Pedro, el vocero de los apóstoles, y le responde con una pregunta y con una aseveración. Con una pregunta porque le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y con una aseveración porque le dice también, tú tienes palabras de vida eterna. Por cierto, el título de la predicación es ¿a quién iremos? Y queridos hermanos, quiero llevarlos a reflexionar al respecto de a quién iremos. Quiero ejemplificar esta historia o esta pregunta de a quién iremos con un relato de una historia del Antiguo Testamento. Quiero contarles, quiero decirles, no quiero que busquen allí el relato, yo se los voy a relatar, digamos, les voy a narrar la historia y después voy a darle la cita bíblica. Esta historia se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas y entre el capítulo 14, 15 y 16 se cuenta la historia del rey de Judá, del rey Asa. Y para poner en contexto esta situación, el pueblo de Israel ya se había dividido. Después que murió el rey Salomón, este reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Entre el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y este del rey al que voy a hacer referencia viene siendo el tercer rey después que falleció Salomón. Y su nombre es Asa. En los capítulos 14, 15 y 16 aparece toda la historia. Después usted en su casa, en la tranquilidad de la tarde, puede buscar, puede leer, puede considerar. La palabra del Señor es una historia tremendamente hermosa donde podemos reflexionar en ella. Y comienza la historia y dice que hubo sosiego y tranquilidad durante 10 años en Judá. Y Asa hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. Derribó los altares, arrojó los ídolos, puso por obra la ley de Dios y recordó los mandamientos al pueblo. Jehová por esto lo prosperó en gran manera, a tal punto que engrandecieron las ciudades, amurallaron las ciudades, las fortificaron la ciudad de Judá y sus alrededores, y tuvieron grande paz y bonanza y prosperidad. En algún momento de la historia se levantan los etíopes en contra de Judá. Entonces salió Asa contra él, contra los etíopes, y ordenaron la batalla. Y van a ser 2 versículos solamente que voy a leer de esta historia, porque quiero que vean la confianza que este rey tenía en Jehová. Plenamente la confianza. Y la pregunta sigue estando ahí. ¿A quién iremos? Y Asa va a la persona correcta, va a la persona indicada. Y voy a estar leyendo allí el 14 del versículo 11 y versículo 12. Segunda de Crónicas 14, 11 y 12. Y dice así, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. No tenemos fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos
y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Saben, queridos hermanos? Los etíopes eran aproximadamente 1.000.000 de personas el ejército etíope, más alrededor de 300 carros, lo dice la palabra del Señor. El ejército de Judá era un 50% aproximadamente de lo que era el ejército etíope. A lo mejor los números no le hablan mucho, pero voy a hablarle en datos reales. Las Fuerzas Armadas de Chile, si juntáramos la Marina, el Ejército, la Aviación y Carabineros, no son más de 150.000 personas. No son más de 150.000. Y usted verá que el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas en términos generales es un gran número. Imagínense el ejército etíope de 1.000.000 de soldados contra 500 y tantos mil que tenía el ejército de Judá. Pero la confianza de Asa estaba sobre este Dios poderoso, sobre este Jehová de los ejércitos, y no dudó en que Jehová estaría con ellos en el frente de la batalla. Fue a la persona correcta. ¿A dónde iremos? Asa fue a la persona correcta, a Jehová de los ejércitos, para que peleara por ellos. Asa tenía su confianza en Dios, sabía dónde ir, a donde Jehová de los ejércitos. A través del profeta Azarías, Jehová le habló a Asa y le habló a Judá y le dijo que estaría con el pueblo si ellos le buscaban. Si ellos le buscaban, Jehová sería hallado. Y estaría con Judá y los prosperaría. Con esto el pueblo tomó fuerzas, tomó ánimo, y Asa, en su ánimo y en su alegría, porque el Señor estaba con ellos, porque Jehová estaba con ellos, hizo importantes reformas religiosas, queridos hermanos. Importantes reformas religiosas. Quitó todos los ídolos de Judá, porque en la época habían otros ídolos, habían parte del pueblo de Dios que estaba buscando y que había buscado otros dioses de acera, otros dioses extranjeros, se habían mezclado con otras naciones. Reparó el altar de Jehová, se reunió con el pueblo y sacrificaron animales, holocaustos a Jehová como ofrenda, y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, al Dios de sus padres. ¿Y saben qué también declararon, queridos hermanos? Y buscaron y dijeron el rey Asa y todo el pueblo que cualquiera que no buscara a Jehová muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. No había distinción alguna para no buscar a Jehová, porque el nombre de su Dios era Jehová de los ejércitos. Y Jehová les dio paz y Jehová les dio prosperidad por muchos años. Y el pueblo reposó y engordó. En el año 36 del reinado de Asa, se levantó en guerras contra ellos Israel, el reino del norte, sus hermanos, sus parientes. ¿Y saben lo que pasó, queridos hermanos? El rey Asa tuvo miedo. Se había olvidado de la victoria. Se había olvidado de en quién apoyarse y a quién ir. Y tuvo miedo, queridos hermanos, y no buscó a Jehová para enfrentar a Israel, sino que hizo alianza con el rey de Siria. Hizo una alianza, y para hacer alianza se tiene que desprender de oro, se tiene que desprender de plata. ¿Y saben ustedes, queridos hermanos, cómo lo hizo para pagar esta alianza con Siria? Sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. ¿Sí? Lo que usted acaba de escuchar. Sacó los tesoros del templo, de las cosas sagradas. Pero sabes, querido hermano,
es que cuando pasa mucho tiempo de paz, cuando pasa mucho tiempo de engorda, cuando pasa mucho tiempo de abundancia, de prosperidad, de salud, la condición natural del hombre es olvidarse de Dios, es olvidarse de los favores de Dios, es olvidarse de la misericordia de Dios, es relajarse porque ya el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Eso le pasó a Asa. Se había olvidado de a quién debía ir, de quién debía acudir, de quién debía apoyarse. Cuando se pierde la sensibilidad de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de a quién debemos ir, nos da lo mismo, queridos amigos y queridos hermanos, mezclar lo santo con lo profano, mezclar lo ordinario con lo extraordinario, apartarnos de las buenas obras para hacer malas obras. Eso pasa cuando perdemos de vista, eso pasa cuando no vamos en quién debemos apoyarnos, nos relajamos del sistema, no percibimos lo espiritual, nuestra conciencia se relaja y no percibe el pecado que entra directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios confronta fuertemente a Asa. En el versículo 8, cuando le dice, los etíopes y los sirios no eran un ejército numerosísimo, y le habla en superlativo, la palabra dice numerosísimo, con carros y con gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en mí, yo te los entregué. Pero ahora no estoy contigo, porque quisiste hacer una alianza con un país pagano, con Siria. Entonces, queridos hermanos, debemos en este tiempo replantearnos nosotros la pregunta. La misma pregunta que el apóstol Pedro le hizo a Jesús. ¿A quién iremos? Y si hablamos un poco de pasado, diríamos, y queremos replantear, y quiero replantearle y llevar a reflexionar con esta pregunta, ¿a quién hemos ido? En estos 2 años de pandemia, ¿a quién hemos ido? ¿A quién hemos acudido? ¿En quién nos hemos apoyado? Si hablamos en presente, ¿a quién estamos yendo? Hoy, ayer, en la semana, este año 2022 que recién se acaba de iniciar, ¿a quién estamos yendo? Y si hablamos a futuro, ¿a quién iremos? Solo tenemos un camino, queridos amigos y queridos hermanos, y es la afirmación del apóstol Pablo. Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús, nuestro Dios, solo Él tiene palabra de vida eterna. No hay nada, no hay nadie, no hay absolutamente nada que pueda llenar nuestra alma, que pueda satisfacer nuestra alma. No hay absolutamente nada, no está lo material, no está el trabajo, no está la esposa, no están los hijos, porque Dios nos hizo con sentido de eternidad, porque colocó ese sentido en tu alma, porque le pertenecemos, porque Él nos creó como hechura suya para gloria de Él. ¿A quién iremos? ¿A quién irás? El rey Asa no fue a Dios, sino que prefirió hacer una alianza con los sirios. Él se apoyó en los recursos humanos y no en lo divino. Quizás, seguramente nos pasa lo mismo. Tendemos a apoyarnos en lo que vemos, tendemos a apoyarnos en los recursos humanos, tendemos a apoyarnos en los sueldos, tendemos a apoyarnos en el amigo que tiene un contacto tendemos a apoyarnos en alguien que conoce pero no vamos a la primera fuente, que es Dios. No nos apoyamos en el primero que debemos apoyarnos, que es Dios. Él te conoce, Él sabe de lo que tienes necesidad. Él no te dejará, Él no te desamparará. Jesús mismo se presenta como pan de vida. Y dice que el que va a Él, nadie tendrá hambre y nadie tendrá sed jamás. Entonces, ¿por qué estamos apoyándonos y por qué estamos yendo a otras cosas y no yendo a Él que tiene palabras de vida eterna? Nunca más hubo paz en Judá hasta el resto de sus días.
5 años después de que hizo alianza con los sirios, Asa enfermó gravemente de sus pies. No dice la enfermedad al respecto. Eso usted lo puede encontrar en el versículo 16, perdón, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Y dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Estoy leyendo la versión Reina Valera, años 60. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de sus pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y sabes que me llama tremendamente la atención esto. No estoy en contra de la medicina. Dios dejó la medicina, los médicos y todo lo que tenemos a nuestro alcance para nuestro beneficio. Y no hay ningún problema. El problema está cuando colocamos nuestra confianza y desechamos a Dios. Cuando dejamos de lado a Dios y no colocamos nuestra confianza, ya sea para que nos sane o ya sea para que ocupe la medicina como un medio alternativo para que haya sanidad en nuestras vidas. Los médicos o la medicina no es un pecado. Lo que está diciendo aquí que él buscó la medicina alternativa, los brujos, se apartó de Dios, de la visión de Dios, y él quiso buscar en otras cosas. A lo mejor usted en su enfermedad, en su problema, en su dificultad económica, en su enfermedad, a lo mejor está consultando el tarot, a lo mejor está consultando las cartas, a lo mejor está llamando a un chamán, pero déjame decirte que nada de estas cosas tiene poder. El único que tiene poder para sanar, para salvar, para libertarte de todas las cosas es Jehová, es Dios, es Jesús a través de su palabra. Sus promesas son fieles y verdaderas. No debemos ir a otras partes, no tenemos otra alternativa. No consultemos la adivinación, no consultemos el tarot, porque si no seremos condenados. Es pecado. Aquello es pecado. Vayamos a los pies de Jesús, vamos a las plantas de Jesús, porque Él tiene la vida eterna, porque Él nos llena de todo en todo, porque Él satisfará tu vida y la mía. No seamos como Asa. Tenemos su palabra. Pedro lo dijo. Tú tienes palabras de vida eterna. Las mismas palabras que habló Jesús. Lo que Él colocó, lo que Él redargulló con el Espíritu Santo es lo que hoy conocemos como su palabra escrita. La Biblia, aquí tenemos el conocimiento, aquí tenemos la verdad, a través de ella podemos dirigirnos, podemos conducirnos mientras estemos en esta vida. Como dice nuestro pastor, ella es la guía turística mientras tengamos vida, mientras estemos en esta tierra. A través de ella podemos conocer a este Señor maravilloso, a través de ella podemos leer de sus promesas, a través de ella podemos hacerlas nuestras las promesas que aparecen aquí. Podemos conocerle. ¿A quién iremos? No mires con tus ojos materiales, miremos con los ojos del alma a nuestro Dios y a nuestro Señor. Replanteémonos nuevamente la pregunta del apóstol Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién estamos yendo? ¿A quién hemos ido? Pero digámosle en esta hora: Señor, yo quiero ir contigo. Señor, yo quiero ir a ti. Señor, yo quiero ir a tus promesas. Señor, yo quiero ir a tu palabra. Yo no quiero, Señor, mirar más con mis ojos materiales, sino que lava mis ojos con este colirio espiritual para poder ver las cosas espirituales, para poder ver las cosas como tú quieres que las vea. Guíame, dirígeme con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios misma a través de la tercera persona de la Trinidad. Y Él vive y habita en sus hijos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cuando Jesús se fue a los cielos, el Espíritu Santo, el Consolador, vive en nuestros corazones. Reina y gobierna en nuestros corazones. Toda tentación, toda obra de carnalidad puede ser vencida a través del Espíritu Santo. Tú no tienes fuerza, yo no tengo fuerza. Con nuestras propias fuerzas no vamos a vencer el pecado. Es a través del Espíritu Santo, es a través de la oración, es a través de la reflexión y de la lectura de su palabra. Es a través de la comunión entre los hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que ustedes se van a tener. En eso el mundo va a conocer. Debemos amarnos,
debemos apoyarnos, debemos tener intimidad los unos con los otros y debemos tener intimidad con nuestro Señor. Esta intimidad que nos da la oración, esta intimidad que nos da la reflexión de su palabra. Asa empezó muy bien y terminó muy mal. Nosotros todavía estamos a tiempo, queridos hermanos. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Mientras tú estés en esta vida, mientras tú respires, tienes el tiempo para acudir al Señor. Replantéate la pregunta: ¿a quién iremos? Yo y mi casa queremos ir al Señor, queremos ir a Jehová. ¿Y tú? ¿Quieres ir al Señor? Damos gracias al Señor, doy gracias al Señor por la oportunidad que he tenido de poder reflexionar en su palabra. Hermano, amigo, acuda al Señor, ve sobre Él. Nada está fuera de su control. Él es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Solo tienes que ir arrepentido. Si has pecado, si has fallado, si has ido a otra parte donde no ha sido el Señor, si tus caminos se han sido desviados porque te has apoyado en otras cosas que no es el Señor, estás a tiempo, puedes volver sobre tus rodillas, ve, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor y Él te perdonará y hará todas las cosas nuevas. No seas como Asa. Esta es la oportunidad que el Señor nos ha dado. Voy a pedirle que incline su cabeza. Padre bueno, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú adviertes a tiempo y fuera de tiempo, porque aún tenemos la posibilidad, Señor, de ir a ti. Queremos ir a ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del apóstol Pedro aún resuenan, Señor, en nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. ¿A quién iremos? Tan solamente a ti podemos ir, porque tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. Tú que compraste nuestras vidas a precio de sangre. Tú, Señor, que te entregaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A ti queremos ir, porque tan solamente tú puedes satisfacer nuestra alma y nuestra vida, Señor. Perdona nuestra mala manera de vivir. Perdónanos, Señor, si hemos desviado el camino. Perdónanos, Señor, si no hemos ido a quien corresponde. Perdónanos, Señor, porque si es que nos hemos apoyado en quien no seas tú. Ayúdanos a mirar con nuestros ojos espirituales y no, Señor, a sacar ganancias de los recursos humanos, porque aquello no nos servirá. Ayúdanos, Señor, a tomarnos fuertemente de tu mano y a seguirte a ti, porque tú eres el Señor de señores, el Dios de dioses y el Rey de reyes, el que reina para siempre. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Sean muy bendecidos junto a sus familias en sus hogares. Amén.